Bueno, introduje en la historia del pecado, que es algo que es recurrente en la constancia de la costumbre, en la constancia de tener actitudes que son continuas y que se pasan de la raya. Yo dije pecado es desobedecer. Saúl desobedeció como rey, en las crónicas de los reyes lo va a poder usted ver, pero también pensemos que Saúl no era el único. Más adelante lo hizo Salomón, el que fue y será el hombre más sabio en toda la historia hasta que se apartó de Dios. En el caso de Job, ¿en qué pecó Job? Job no había pecado, pero sí Dios tenía soberanía sobre él. Entonces se le permitió que le pasaran muchas cosas, más bien para tener una idea más cabal. Cosas le pasaron permitidas por Dios que Job no pudo controlar. Cuando usted lo lea sobre esta historia de uno de los profetas menores, se va a dar cuenta que no eran cosas injustas, pero les pasaban, pero que en una charla con Dios, Job entendió que cosas que él no sabía eran las que hablaba, difícil para él, y quién podrá entenderla. Similares palabras a algunos discípulos que se fueron de Jesús, que le dijeron cosas difíciles, quién podrá entenderla. En el caso de Job lo perdió todo y hubo un error que cometió él, que es maldecir el día en que nació. En lo demás se mantuvo íntegro, arregló cuentas con Dios, y Job fue un hombre íntegro. De hecho, Dios lo menciona. Viste, le dice Dios a la serpiente, mi siervo Job, cómo se mantiene íntegro. Entonces el diablo le dice, tocale el cuerpo, tocale los bienes, tocale la vida de sus hijos, le dijo antes. Pero lo más fuerte fue tocarle el cuerpo, porque piel por piel eso no lo va a poder vencer, porque su propia vida va a querer defender. Y usted sabe que aún así, a pesar de que él maldijo el día en que nació, porque en un momento le caía una maldición detrás de otra, como dije, los hijos, los siervos, los bienes materiales, los animales, todo, y por si poco le caen 4 amigos, y por si poco le viene la esposa y pasa lo que pasa. Se da cuenta, pero no perdió el corazón. David pecó también como rey, hijo de Isaí, no hijo de Saúl, y cuando él asume como rey, después de ser perseguido por Saúl muchos años, él tiene que poner orden. Y así Salomón, el hijo de David, que fue el hombre más sabio del mundo, pero que pasada la mitad de su reino, construida la casa que le consagró a Dios y la casa que consagró para su vida personal. Cuando terminó esa etapa, suponemos que de los 40 años que gobernó, habrán pasado por lo menos 25 años, cuando todo eso lo tenía controlado, empezó a empatizar con los países vecinos y a relacionarse con las mujeres y a casarse con ellas, y llegó a tener irracionalmente 300 esposas y 700 concubinas, un harén imposible de soportar y también de tolerar, porque fundió al país con excesos de gasto. La gente solamente colaboraba para pagar los berrinches ya bastante arraigados que tenía Salomón.
Y Salomón cometió ese pecado. Cuando Dios le dice, si obedecieres mi mandamiento, no te va a faltar nada, ni bienes ni paz en tu país. Y vas a ser muy feliz. Y Salomón hace lo contrario en un determinado tiempo, ya pasada la mitad de su reinado, quizás 25 o 30 años, y empieza a hacer eso. Y Salomón no pierde él su gobierno, pero sí su hijo cuando le toca asumir. Imagínense que si Dios dice esto no, no. O sea, a Salomón se le dijo que él tenía que cuidarse de gobernar a Israel, un pueblo grande, pero que él le iba a dar la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para poder hacerlo. ¿Se da cuenta? Quizás no escuchamos, como no escuchó Saúl, como no escuchó Salomón, como no escuchó antes David, que por estar haciendo lo que no debe en el lugar donde no corresponde, miró por la azotea y vio que una mujer se estaba bañando a lo lejos en las aguas, y se tentó y la trajo y la mandó a buscar como gobernante que era y la llevó a su habitación, y lo que yo considero que fue un abuso, una violación, porque ella tenía a su esposo y tenía su hogar y era una mujer feliz, nada más que su esposo estaba en la guerra, y tan bueno era ese hombre que cuando llegó a ver a David no fue a la casa de su señora y de sus hijos, porque él dijo, ¿cómo es que mis amigos están todos en la guerra y yo me voy a ir a mi casa como si estuviera de vacaciones? Se da cuenta entonces David, habiendo deseado a su esposa y habiendo consumado relación con ella, decidió mandarlo a la guerra ya que no iba a su casa. David dijo, si va a la casa, el hijo va a quedar, el hijo que nace de la relación del pecado, del adulterio, le va a quedar a él, porque justo vino, pero él no fue a la casa, o sea que iba a quedar evidente que el hijo, naciendo, él se iba a dar cuenta que no era de él, del esposo de esta mujer. Pero piense usted que este hombre llamado Urías era un hombre noble y Dios permitió su muerte. Uno lo ve injustamente como tantos otros que han padecido injustamente, humanamente hablando, pero de todas maneras las cosas cuando pasan dejan una enseñanza. David no entendió que no tenía que tocarle ni a la mujer ni al esposo y quedarse con la familia y destruir la familia, porque no hizo caso, porque no obedeció. El pecado es no obedecer. La rebeldía es un pecado. ¿Se da cuenta? Hay situaciones en las cuales nosotros alguna vez hemos incurrido en no hacer caso. Dios nos dijo esto no, y eso hemos hecho. Y si sembramos desobediencia, cosecharemos problemas. Es un placer poder hablar de este tema. La gente de fe que está pecando, haciendo lo que a Dios no le gusta, ¿se da cuenta? Muchas personas no saben, ni de mí ni de usted, lo finito de las situaciones difíciles que hemos pasado y cómo las hemos podido sortear. En el medio de todo eso la gente le juzga, le condena, pero acá lo importante no es si la gente le juzga y le condena como lo hicieron con Jesús, mire si no lo van a hacer con nosotros, sino que Dios sabe las cosas. Cuántas cosas hubo que soportar, cuánto destrato, cuánto maltrato, cuánta desubicación. A veces no hay violencia de golpe, pero sí de palabra, mucha presión. Y no conviene, eso no es una vida matrimonial, ni es una vida para ser digna, para estar un tiempo con un compañero de trabajo, o tanto en el área laboral común, el área de la salud, ¿se da cuenta? Aún cuando hay una fuerza política, cuántas veces se disponen a pensar diferentes porque los intereses los llevan por ese lado. Mira, el mejor interés que nosotros podemos tener
es no dejarnos engañar. No dejarnos engañar. Nosotros sabemos que quienes infringieron la ley pecaron, porque hay un estado de conciencia que a veces no queremos escuchar, porque a veces se nos olvida que va a haber alguien en la puerta esperándonos cuando partamos de este mundo diciendo esto no tuviste que hacerlo. Nos vamos a encontrar con la verdad y no vamos a poder ser libres si hemos muerto y hemos sido juzgados una vez que ya terminó nuestra vida. Le voy a decir por qué en el otro encuentro que sigue.